Ya estamos de regreso, vamos a seguir hablando de política, de lo que se viene en el mes de marzo. De hecho, el Frente Amplio va a analizar en ese mes la posibilidad de acusar constitucionalmente al ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Vamos a hablar de este, pero también de otros temas con la diputada del Partido Humanista, ex Frente Amplio, Pamela Giles. Diputada, muchas gracias por venir a CNN Chile. Buenas tardes. No, todas las gracias a ustedes. A esta altura, ¿cómo se imagina el mes de marzo? Bueno, yo creo que en febrero estamos viviendo ya parte de lo que va a ser marzo. Marzo va a ser un mes de grandes manifestaciones sociales, de mucha expresión de la sociedad, de la ciudadanía, y en que se va a definir finalmente probablemente el camino del gobierno, ¿ya? Yo tengo serias dudas de que Piñera pase agosto. Y creo que eso se va a concretar probablemente, o va a ser más posible analizarlo en marzo. ¿Qué significa que ve difícil que el presidente pase agosto? Bueno, a mí me parece que es prácticamente imposible que este periodo de gobierno se cumpla en los 4 años, en los 2 años que quedan, ¿ya? Me parece que lo que está ocurriendo es que hay una situación de desgobierno y que eso es cada vez más claro y más enfático. Yo creo que sobre esto han tomado conciencia distintos sectores de la sociedad que han sido reacios a entenderlo de esa manera, como por ejemplo una parte importante del empresariado. Creo además que esta crisis que hemos vivido, que se parece en mucho a los tiempos de Pinochet, a los tiempos más duros de la dictadura, tiene sin embargo algunas diferencias con ese periodo, como por ejemplo y es una diferencia clave, el que el ejército no ha querido formar parte de esto. El ejército se ha negado consistentemente a la petición del presidente de la República a salir a la calle después de ese primer estado especial. Y yo creo que todo eso genera unas condiciones en las cuales es muy difícil que Piñera cumpla su periodo. Y es altamente probable que pudiera haber una definición este mismo año. Pero eso institucionalmente no está normado, que el presidente pueda, no sé, renunciar, ¿de eso estamos hablando? Sí está normado, existen diferentes instrumentos institucionales que se han utilizado y van para cumplir con esta demanda ciudadana, que la clase política ha querido desentenderse de cuál es esa demanda. La demanda central aquí es que renuncie Piñera, que se vaya Piñera, ¿ya? Que tiene además un componente importante que se ve más claro en este último periodo, que es que se vayan todos. O sea, se vaya junto con Piñera también este Congreso que no cumple con las expectativas, que no está a la altura de la crisis, que no es capaz de dar una respuesta. Pero salidas institucionales hay. De hecho, el día 21 de octubre, yo misma fui la que pronuncié en el Congreso por primera vez la necesidad de hacer una acusación constitucional a Piñera, que era una salida institucional a esta crisis, ¿ya? Que posibilita, y no ocurrió por 4 o 5 votos. O sea, podría haber salido Piñera del gobierno por una cantidad muy escasa, una diferencia de votos muy pequeña, ¿ya? Esa es una salida institucional. Y existe otra salida institucional que es, por ejemplo, una moción que he presentado junto al diputado Félix González para que se adelanten las elecciones. Eso es perfectamente posible, puede ser materia de un proyecto de ley, sobre todo cuando, como le decía yo, parte del empresariado, la totalidad del ejército y otros sectores importantes del país, yo creo que no están viendo como veían la posibilidad de que Piñera termine su... ¿Qué dice específicamente la moción que presentó? Es una moción para posibilitar que en el plebiscito del 26 de abril se agreguen 2 preguntas. Una de ellas es, ¿quiere usted que se adelanten las elecciones presidenciales a octubre de este año? La segunda es, ¿quiere usted o está de acuerdo usted con que se adelante la elección del Congreso en su totalidad? No el 50% del Senado, sino que el 100%, tanto del Senado como de la Cámara Baja, a octubre del 2020. Es decir, si se tramitara ese proyecto, para lo cual, por supuesto, la clase política va a patalear incesantemente, pero si hubiera la presión necesaria y efectivamente se agregan esas 2 preguntas en el plebiscito del 26 de abril, habría una solución institucional y una salida a esta crisis perfectamente democrática. Y estaríamos llamando a elecciones presidenciales
y parlamentarias del Parlamento completo para octubre del 2020. En octubre del 2019, de hecho, a poco del estallido, un grupo de socialistas parlamentarios también estaban planteando lo mismo. En enero, Carol Cariola, o bueno, la bancada comunista lo mismo. Incluso Giorgio Jackson dijo que estaba pensando que no sería una mala idea, pero que se necesita consenso. Ahí topa, digamos, esta moción. ¿Cuántos votos necesitaría la moción esta para ser aprobada y que se pudiera llevar a la práctica? Bueno, es que los políticos hablan mucho, prometen mucho, pero, y digo los políticos porque yo hablo poco, no porque no sea política. ¿No se incluye en este grupo? Me incluyo en el grupo de los políticos, pero no de los que hablan mucho. Hablo poco y cuando debo hablar, creo. He sido muy económica en mi hablar. Claro, habría que agregar al diputado Mulet, que ha hecho una propuesta concreta, también una moción en el sentido de un referéndum revocatorio, pero que tiene otros tiempos. Pero resulta que todo este listado que usted da, de los compañeros socialistas, de Giorgio Jackson, de Mulet, de Carol Cariola y los comunistas, no han concretado. Ahora, ¿eso importa? Yo creo que no. Es como esta discusión que hay en la derecha, ¿cierto?, que no le interesa a nadie. Aquí lo interesante es que existe una moción concreta que da una salida institucional a la cual ojalá se sumen todos los que se tienen que sumar. No me interesa la autoría tampoco, al igual como considero que hace muchos meses deberíamos haber desde el Parlamento acusado constitucionalmente al ministro Blumel, que es el responsable directo de la represión en Chile, de las muertes, de las lesiones oculares, de los apaleos. Ya, igual como considero eso, y lo he dicho y lo he reiterado, y hasta ahora ha habido solo amenazas, y uno se pregunta, bueno, ¿qué está esperando el Frente Amplio para hacer esta acusación? ¿Qué hay aquí entre medio? ¿Habrá algunas conversaciones? ¿Habrá alguna cocina? Le dieron hasta el 4 de marzo para... Bueno, lo que le piden es sacar a Mario Rosa y si no, esta acusación podría presentarse en marzo. A mí me parece vergonzoso, o sea, y por mientras se van de vacaciones, además, fuera del país, mientras están matando gente. A mí me parece vergonzoso, primero, que haya un feriado legislativo. A mí me parece que el Congreso debió quedarse durante todo febrero. O sea, me parece una vergüenza, me parece impresentable. Si están matando gente, están muriendo chilenos y se van de guata al sol los parlamentarios. O sea, esto no hace más, ¿ya?, que ratificar la pésima imagen que tiene el país, la ciudadanía completa respecto al Congreso y de su trabajo. Pero usted me preguntaba respecto de esa promesa de acusar a Blumel. Bueno, yo no entiendo para qué lo amenazan, por qué no lo acusan. Mi firma está disponible hace 5 meses. ¿Ya? Entonces, a mí me parece que en política esto hay que clarificarlo. ¿Hay algún compromiso con Blumel por el cual no se le acusa? ¿Ya? ¿Hay alguna conversación? ¿Hay algo bajo cuerda? Pues si no, es inexplicable. Diputada, volviendo a esta moción que ha presentado, en la práctica, supongamos que se aprueba y se llevan a cabo estas elecciones. Es lo mismo porque finalmente el sistema va a seguir siendo, el sistema electoral, digo, va a seguir siendo el mismo, los partidos van a ser, los mismos partidos van a ser los que presenten nuevos candidatos, por lo tanto, no es que cambie mucho, digamos. Habría que hacer un cambio más profundo que ese. Bueno, yo creo que hay que hacer un cambio tremendamente más profundo, pero creo que hay urgencias. Y la urgencia mayor para el país es que se vaya Piñera. Si eso es lo que no han querido escuchar, han inventado la agenda social, que se llama, lo digo como se dice en la calle, ¿ya? Han inventado cuánto subterfugio se les ha ocurrido, ¿ya? La clase política se ha unido, en definitiva, Iván, para conservar sus privilegios, como lo hace siempre en estas situaciones. Entonces, ¿de qué están preocupados los políticos hoy en el Congreso? Y yo lo veo porque estoy todos los días ahí. Están preocupados de cómo ponerse de acuerdo para conservar sus privilegios. Y me parece que una urgencia es que efectivamente se vaya Piñera y se vaya el Congreso. Y hay una elección diferente. Coincido con usted plenamente en que eso no lo soluciona todo, pero sería al menos escuchar la demanda fundamental de la calle. ¿Y la válvula de la nueva Constitución no ayuda? A mí me parece... Es delicado responderlo con poco tiempo, ¿ya? Con poco tiempo para desarrollarlo, que es lo que ocurre siempre en una entrevista periodística. Pero tengo que ser, como siempre, clara. A mí me parece que esa salida, este acuerdo por la paz
y todos sus adornitos, porque es como una especie de arbolito de Pascua, el Acuerdo por la Paz, es una parte importante de esto que le digo, del acuerdo de la clase política para encajonar la movilización social, para volver a esta pretendida normalidad que no existe, ¿ya? Donde ellos pueden estar en este momento guatas al sol, a la orilla de un lago, ya haciendo como que aquí no ha pasado nada, mientras, reitero, la gente muere en las calles. Pero de lo que se trata es de eso, de conservar los privilegios de la clase política, que es menos de un 5% de la población. De eso se trata el Acuerdo por la Paz. Ahora, aún así el Partido Humanista va a apoyar el proceso, digamos, para el plebiscito, la opción apruebo y luego una convención constituyente. El Partido Humanista sometió a la decisión de sus bases la participación o no en la franja electoral, ¿ya? Y también la forma en que íbamos a enfrentar este proceso. Y la mayoría de los militantes decidieron que efectivamente participaríamos. Hay algunos de esos militantes que no están cerradamente de acuerdo con aprobar, pero que sí les parece importante toda la movilización social que se va a producir alrededor de este proceso o que se puede producir. Y para terminar, diputada, ¿está de acuerdo con las amenazas, con las funas que ha vivido la jueza Andrea Acevedo? Respecto de las funas, a mí me parece que si no queremos más funas, que no haya más funas, pero no haya más funas para todos lados, ¿ya? El pueblo chileno es funado cotidianamente, ¿ya? Entonces, empecemos por terminar con esas funas, con las funas del abuso, de la clase política, de estos acuerdos espurios, de estas cocinas, y después pidamos que el pueblo entonces nos fune a quienes trabajan en su contra. Muy bien, diputada Pamela Giles, muchas gracias por esta conversación. No, gracias a usted, Iván. Buenas tardes.